Bien, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo le va? Ya estamos en el aire, somos Portales, somos Fútbol y algo más. Y hoy día es miércoles, por lo tanto tendremos una grata conversación, información con todo lo que está ocurriendo con el doctor Rodrigo Paz. Pero antes saludamos también a quien nos acompaña, como cada miércoles, a Belu Bravo. ¿Cómo te va, Belu? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que escuchan Fútbol Algo Más. Bueno, estos ciclos con el doctor Paz, siempre la idea fue hablar de salud mental, pero la realidad es Lo permite. no permite, claro. Y hablamos de otros temas, y sobre todo esto desde marzo ya, Sí. que hablamos del famoso coronavirus, que seguimos con cuarentena, llevamos ya 6 semanas de cuarentena. Hoy se anunció cuarentena también para Viña del Paraíso, como lo había solicitado el mismo doctor Paz. Un poquito tarde, tal vez. Claro, bueno, ahí nos va a indicar el doctor Paz. En Argentina llevan de cuarentena desde el 20 de marzo y va a continuar hasta el 28 de junio, o sea, el confinamiento más largo del mundo, Argentina, incluso más largo que el mismo Wuhan, donde entre comillas se originó el, El el virus. virus. Y Perú también, que también ha sido muy restrictivo, entre comillas, llevan más de 200.000 contagios y más casi 6.000 fallecidos, cada uno con su estrategia diferente a la de Chile, pero la verdad con malos resultados. Y Argentina, que yo creo que aún peor, ¿en qué sentido? Que llevan 4.000, un poco más de 4.500 test en una población de 40 millones de habitantes. O sea, no sé Casi si hubiera 45.000. resistido algún otro país eso. Bueno, cada uno con lo suyo, cada uno con su estrategia, y me imagino que ya estamos en contacto con el doctor Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doctor? Hola Velus, hola Carlos Alberto y a César Navarrete en los controles. Sí, mire, yo quiero partir por lo último que usted mencionó, ¿no es cierto? Esto del famoso testear, ¿ya? Y es testear haciendo PCR, ¿no es cierto? Claro. Y hoy día quiero invitar a debatir ese concepto, ¿ya? Hasta ahora el mantra de todos los expertos, la propia OMS, en fin, los organismos gubernamentales, ha sido decirle a la gente, decirnos, que la clave o parte central de la estrategia para evitar los contagios y prevenir la muerte es diseñar una estrategia de implementación masiva de testeo con lo que se conoce como la PCR, ¿no es cierto? Que es una, que entre paréntesis, curiosidades de la vida, pero yo conocí bien esta técnica porque cuando trabajé en Estados Unidos, haciendo genética molecular, entre otras cosas, una de las investigaciones que desarrollé consistía en que me mandaban cerebros digamos, porciones de cerebro, de cerebelo, específicamente de pacientes esquizofrénicos, obviamente post-mortem, ¿no es cierto?, de un banco de cerebros que estaba en Maryland, en Estados Unidos, y me enviaban con todas las protecciones de refrigeración, etcétera, muestras de cerebelo de pacientes esquizofrénicos y de controles sin patología social. Y lo que tenía que hacer yo era obtener de esas muestras de cerebelo, extraer el RNA, usar una enzima para transformar ese RNA en su equivalente en DNA, y luego hacer una reacción de polimerasa en cadena para obtener la mayor cantidad posible de copias de estas muestras biológicas y estudiar qué genes se estaban usando en ese ADN, ¿no es cierto?, que lográbamos obtener de los tejidos de estos pacientes y de sus controles. Bueno, y esto que hace hoy día que invitan a hacer las autoridades de salud de todo el mundo es muy parecido, con la diferencia que en vez de mandarle cerebelos al doctor Paz a la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos desde Maryland, la muestra biológica la toma una persona que introduce una cánula muy delgadita, ¿no es cierto?, flexible, que tiene que entrar por la nariz y llegar desde la fosa nasal hasta la faringe, que son varios centímetros más adentro.
Y por eso que el examen es molesto, puede incluso haber riesgo de contagio, porque el paciente puede estornudar mientras está haciendo el procedimiento, etcétera. Y con ese hisopado que se obtiene, básicamente de células de la nasofaringe, se guarda, se envía a un laboratorio donde se hace esta reacción que permite multiplicar la cantidad de una pequeña cantidad de RNA, obtener grandes cantidades de DNA que permiten entonces identificar si ese RNA o DNA pertenece al virus o al paciente. Bueno, esa es la famosa PCR, ¿ya? Y lo que se ha dicho es que es el estándar de oro, el gold standard, es la manera de certificar si usted, yo, cualquiera de los auditores está teniendo síntomas sugerentes de esta enfermedad o habiendo estado en contacto estrecho con algún paciente conocido, portador de esta enfermedad, tiene o no tiene, o está infectado o no está infectado por el SARS-CoV-2, ¿ya? Y eso es lo que se dice, es PCR positivo. Y se ha dicho que la manera de enfrentar esta pandemia es que todos los países nos tenemos que poner como bestia a hacer la mayor cantidad de test posibles, porque eso permitiría identificar a los infectados sintomáticos y a los infectados asintomáticos. Pero ¿cuál es el problema de esta estrategia? Lo que no se ha dicho, y yo quiero entregar hoy día datos que van en la línea de que yo voy a tratar de instalar la hipótesis, la idea, de que esta estrategia está viciada en un aspecto de fondo. ¿Y cuál es? Bueno, el hecho de que este test, llamado estándar de oro, tiene... ¿Aló, me escuchan? Sí, estamos, adelante, mucha atención, adelante. Ya. Tiene un 30 a 40% de falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted, Belu, Carlos Alberto o yo estamos usando una infección por SARS-CoV-2, COVID-19, y nos toman una muestra de hisopado nasofaringeo y la mandan al laboratorio de la Clínica Las Condes, de la Católica, donde sea, la probabilidad de que estando usted o yo realmente portando el virus y el examen salga negativo es de un 30 a 40%. Sí. Y yo creo que este es un dato del cual hay que sacar todas las conclusiones. O sea, dicho de otra manera, estamos usando como estrategia para definir esta persona está contagiada, tiene esta enfermedad, o lo que se está discutiendo ahora a propósito de los fallecidos. Esta persona murió a causa primaria de un SARS-CoV-2, de un COVID-19, o producto de una enfermedad que ya tenía, que se agravó por el SARS-CoV-2. En cualquiera de esos escenarios, si tiene un examen de PCR negativo, nos dicen, no tiene la enfermedad. Y resulta que hay un 30 a 40% de falsos negativos. Eso significa, en la práctica, que si usamos este criterio, este examen, como criterio para decir es o no es, estamos dejando fuera al menos a 1 de cada 3 contagiados sintomáticos y a 1 de cada 3 fallecidos por esta enfermedad, que no van a ser contados como fallecidos porque alguien dijo arbitrariamente que la definición de caso suponía PCR positiva. Y claro, si la PCR nos tuviera un 90% un 10% de falsos negativos, yo diría, ok, aparece aceptable. Pero con un 30-40% de falsos negativos, a mí no me parece para nada aceptable
que nos estén diciendo que la manera de definir que una persona está enferma o no enferma sea esta. Y esto es muy grave, porque si es cierto lo que estoy diciendo yo, y admito que yo no soy experto en esto, así que soy un psiquiatra, postdoctorado en neurociencia, ya lo he dicho otras veces, ex profesor de bioética, tengo una formación que me permite leer la literatura científica de manera crítica, pero no soy ni virólogo, ni experto en enfermedades respiratorias, ni menos experto en salud pública. Así que podría ocurrir que algún colega mío con esa especialidad demostrara que estoy leyendo mal los hechos, pero la verdad lo dudo que eso ocurra, porque la verdad que esto es bastante contundente, ¿no? Un hecho, o sea, con un test que tiene un 30-40% de falsos negativos, ¿insisto? A mí me parece otra prueba más de cómo las élites médicas del mundo instalan una manera de enfrentar esta pandemia que nos tiene donde nos tiene. Porque ¿Esto lo que usted además, está diciendo, doctor, es reciente? No, bueno, el cuestionamiento es reciente, el dato se conoce hace varios meses, ¿ya? Pero las voces de alerta están publicadas recientemente, el 5 de junio, ¿ya? En la revista The New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más prestigiosas. Dice, y leo el título textual, dice, falsos test negativos para SARS-CoV-2, desafíos e implicaciones. Y está escrito por tres investigadores de Harvard. Y dicen, voy a leer la primera parte nomás, dice, hay un amplio consenso que el testeo masivo de SARS-CoV-2 es esencial para una reapertura segura de los Estados Unidos, se refieren. Una importante preocupación ha sido la disponibilidad del test. Pero, dice, la exactitud del test bien podría demostrarse ser un mayor problema de largo plazo. Así parte su reflexión. Reflexión en la que concluyen que hoy día la evidencia en cuanto a la sensibilidad, que es en medicina un test se dice que tiene sensibilidad y especificidad. La especificidad es lo que mide, por decirlo así, que si un test es positivo, la probabilidad de que sea verdaderamente lo que es, ¿ya? Un test específico debiera ser un test que tiene por lo menos un 90% de verdaderos positivos, que no dice usted tiene infección y sin embargo no la tiene, ya que no da falsos positivos. Eso es la especificidad. Voy a poner un test muy específico, la medición de presión arterial, ¿ya? Si yo mido la presión arterial de una persona, y la mido no una vez, sino que la mido primero acostado, después de pie, dejo pasar algunas horas y eso lo hago en un plazo, en fin. Si hago bien el protocolo, no me voy a poner el brazo en un medidor de presión arterial en la farmacia, sino que ya la especificidad, la probabilidad que si ese test me dice usted, este señor es hipertenso, y que sea hipertenso es muy alta, es un 90 más por ciento, ¿ya? Y al revés, la sensibilidad del test también es muy alta, la probabilidad de que yo sea hipertenso y me haga este examen acucioso con esfingomanómetro y el test me salga que tengo la presión arterial normal, pese a que soy hipertenso en la realidad, es muy baja. Bueno, este test tiene una alta especificidad, o sea, es muy poco probable que haya falsos positivos. Por eso que cuando apareció el senador Quintero, yo diciendo que había tenido un falso positivo, lo dudo, ¿ya? Este es un test que tiene muy pocos falsos positivos. Es muy difícil que un test de estas características diga tan malo que de hecho se está buscando
ahora hacer la reacción de PCR en saliva, ya no en el hisopado nasofaringeo. Y de hecho, los estudios que yo he visto que han comparado los dos indicarían que el test de PCR en saliva es más sensible, tiene menos falsos negativos que el test en hisopado nasofaringeo. Pero aún así... O sea, esto, doctor, ¿sí? aterrizando lo que está diciendo, hay gente que cree que es negativo y en definitiva no es negativo, que tiene el virus. Exacto. ¿Y eso por qué es tan delicado? Es especialmente delicado para los contactos estrechos. Porque resulta que si hoy día el Ministerio de Salud está diciendo que si usted tuvo contacto estrecho con un paciente COVID-19 confirmado por PCR, ¿ya? Y lo que le dice a los médicos es que podemos darle al paciente una licencia médica por 4 días, hasta que esté el resultado de la PCR. Y si ese resultado sale positivo, entonces podemos extender 10 días más de licencia y ahí completar la cuarentena de 15 días. La tasa de PCR negativa podría llegar a un 50 o 60% de falsos negativos. ¿Y eso qué significa? Significa que a usted le hicieron la PCR, le dijeron que era negativo y resulta que usted es positivo y lo mandaron a contagiar a la calle. Y eso sí que es gravísimo, porque sería una de las maneras como estaríamos, al usar este test como un gold standard que no lo es, estaríamos generando todas las condiciones para permitir que contactos estrechos falsamente negativos los estemos liberando y empiecen a contagiar a personas sin saber ellos qué están haciendo. Y con la Doctor, falsa seguridad de que son... ¿Sí? Sí, ¿nos puede indicar, doctor, respecto de como la gente, qué es realmente contacto estrecho? Algunos doctores dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Usted lo puede circunscribir? ¿A qué se refiere con contacto estrecho para la gente que nos escucha? La definición hoy día en todo el mundo es una sola y tiene 3 características. Contacto estrecho es una persona que, si usted estuvo hablando, interactuando cara a cara durante más de 15 minutos con una persona que resultó ser COVID positivo, eso ya es contacto estrecho. 2, si usted estuvo por más de 2 o 3 horas en un espacio cerrado, que puede ser un cine, un avión, un bus, un lugar de trabajo, un restaurante con mala ventilación, con una persona, el metro, el Transantiago, eso es contacto estrecho si el viaje duró más de 2 horas. O, más claramente, si usted convive con su esposa, su esposo, su hijo, qué sé yo, viven en un hogar y uno de ellos sale positivo. Eso es contacto estrecho. De manera la pregunta, doctor, porque me la han preguntado a mí, porque la gente... ¿Habrá en Chile alguien que explique bien? Porque al final recibimos tanta información, tanto en la radio como en la televisión, hay médicos. Anoche vi un programa de televisión interesante, ahí es la red que se llamaba Junta Médica, ¿Ya? Y uno trata de entender y al final queda más preocupado de otras cosas porque no entiende absolutamente nada. Le quiero hacer la siguiente pregunta. La OMS reconoce como muerte por COVID-19 tanto los casos confirmados como sospechosos. Esa parte no la entiendo. Mire, le explico eso a ver si queda más claro. Porque alguna vez que la OMS haga algo bien. Porque hasta ahora la OMS ha dado la hora, ¿no es cierto? Acuérdense que la OMS fue la que dijo que el virus no se transmitía entre humanos, cuando recién partió esto en Wuhan. Luego dijo que la probabilidad de que el virus saliera de Wuhan era muy baja, y salió de Wuhan. Luego dijo que no se transmitía por vía aérea, que no era necesario que todos usaran mascarilla, y ahí estamos. Luego dijo que en realidad no había por qué hacer cuarentena tan estricta, y ya estoy viendo dónde estamos. Bueno, después digo que la hidroxicloroquina causaba arritmia cardíaca, ahora se deshicieron, en fin. Bueno,
Sí. Hasta ahora, yo lo único que le he escuchado bien ¿Aceptado? a la OMS es la manera como deben contarse los fallecidos por por esta enfermedad en todo el mundo. Y lo que dice la OMS es lo obvio. Dado que hay una pandemia que causa infecciones sintomáticas en una minoría de los pacientes e infecciones asintomáticas en otro grupo muy significativo, probablemente la mayoría de las personas. O sea, dicho de otra manera, hay más contagiados asintomáticos que nunca van a tener ni un solo síntoma que contagiados sintomáticos. ¿Ya? Y dado que que los que son sintomáticos pueden tener síntomas muy sutiles, como por ejemplo solo pérdida del olfato, o solo pérdida del gusto, o solo dolor de cabeza, o tener todas las posibilidades de que esta enfermedad se nos pase, esté delante mío un contagiado sintomático, o monosintomático, etcétera, y que sabemos que por lo menos de cada 100 contagiados, 5 van a tener una enfermedad grave, y de esos 5, 2 van a terminar en la UCI, y de esos 1 al menos va a terminar muerto si hay UCI. Por lo tanto, 1% de letalidad tiene este virus en condiciones óptimas, con acceso a salud y UCI. Sin eso, la letalidad, bueno, como está ocurriendo en Chile, sube a 1,7, a 2, a 3, y algunos países ha llegado hasta el 10%. ¿Ya? Bueno, en ese contexto la OMS dice, bueno, si en este contexto de pandemia se muere alguien por una infección respiratoria aguda, está con neumonía, esa persona debe considerarse que murió por COVID-19, aunque no se alcanzó a hacer la PCR, o, digo yo, aunque le salga una PCR negativa, porque resulta que al menos 1 de cada 3 fallecidos COVID-19 reales les va a salir falsamente negativa la PCR. Y ese es todo el punto. ¿Y cuál Así es la doctor, discrepancia? La discrepancia es que el gobierno está diciendo, hasta el día de hoy, de hecho lo ratificó el Ministerio de Ciencia, que va a exigir para certificar que esa persona murió de COVID-19 el que tenga una PCR positiva. Y eso no tiene ninguna lógica científica, porque ya, insisto, sabemos de los falsos negativos, ni epidemiológica, porque, digámoslo al revés, si vamos a suponer que murieron de COVID-19, todas las personas que murieron, que mueran, que estén muriendo de insuficiencia respiratoria, de una neumonía, en Chile y en el mundo, en este contexto, es posible que se nos pase como COVID-19 algunas neumonias por influenza, algunas neumonias por neumococo, algunas neumonias. Claro, existe esa posibilidad, pero la verdad es que es mínima. De hecho, tan mínima que en las mediciones de circulación del virus de influenza en Chile casi no hay circulando virus de influenza. El virus que está circulando en todo el mundo es COVID-19. Por lo tanto, entre sobre registrar como muertos COVID-19 a 1 de cada 200 muertos versus subregistrar a 30, 40, 50% de las personas que mueren de esta enfermedad, pero que no alcanzan a hacerles el PCR, nadie se los pidió. O le hicieron PCR y salió falsamente negativo y lo eran. Por lo tanto, si usted me pregunta, y volviendo a lo que usted decía al comienzo, que Argentina ha hecho pocos PCR, si yo hoy día fuera el ministro de Salud de Argentina o de Chile, yo no haría más PCR. Yo creo que este examen para lo único que sirve, básicamente, es para encubrir muerte, para restringir el uso de licencias médicas a gente que realmente lo necesita, para enriquecer a los laboratorios que se han hecho en América vendiendo este examen inútil,
básicamente. Y la verdad es que, mire, para lo único que yo creo que sirve este examen hoy día es para, teniendo al paciente hospitalizado en la UCI, ¿se fija? Claro que importa, ojalá, tener la confirmación. Pero fíjese que se hizo un estudio de eso mismo. Doctor, lo que le voy a doctor. decir. Déjeme cerrar la idea. Ya. Paciente internado en la UCI por COVID-19, ¿ya? Y les hicieron 2 test. La PCR o le hicieron un escáner de pulmón. ¿Y sabe usted por qué? ¿Cuál fue el más eficaz, el más sensible? El escáner de pulmón. De hecho, en esos pacientes había un 20-30% de PCR falsamente negativas, pero el escáner era categórico de un COVID-19. Por lo tanto, si yo hoy día tuviera que hacer ese examen, sacaría el examen y empezaría a hacer escáner masivo a los pacientes en la UCI. Así es, porque hay muchos pacientes que entran con neumonía y quiero que me explique después de la pausa, doctor, porque cada vez se escucha más y uno no sabe qué significa la famosa fibrosis pulmonar que muchos pacientes han tenido justamente por el COVID-19. Vamos a la pausa, César, y volvemos con el doctor Paz. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Los días miércoles con el psiquiatra don Rodrigo Paz, doctor, y con Velus Bravo, que hizo una pregunta bien interesante, doctor, a ver si usted nos puede explicar. Lo que quería retomar, claro, mucha gente, claro, los que llegan al COVID tienen problemas respiratorios, llegan con neumonía y la fibrosis pulmonar. Para la gente que nos escucha, doctor, ¿qué es lo que es cada uno de estos y qué es lo que produce estos problemas respiratorios que lamentablemente terminan con la muerte de los pacientes? La mayoría. Perfecto. Mire, yo voy a llegar a responder a su pregunta, pero uniéndolo con lo que dejé dicho en el bloque anterior. ¿Ya? Nosotros decía entonces que la PCR es un instrumento diagnóstico que no tiene una sensibilidad adecuada para lo que se está usando, y que hoy día para lo único que sirve, en mi opinión, es para que se mal utilice para restringir licencias médicas, por un lado, para subregistrar la cantidad real de fallecidos, por otro, y para enriquecer a los que venden a los laboratorios que se ha promocionado con. Y eso tiene una consecuencia bien lógica. Mire, el día de ayer, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Síquez, por la cual yo he tenido serias discrepancias, lo he dicho, pero por lo menos ayer lanzó un tuit que es 3/4 cercano a lo que parece que debería estar diciendo el Colegio Médico. Y lo voy a leer. Dice: considerando la baja circulación de otros virus respiratorios y la demora en la entrega del resultado de la PCR COVID-19, como Colegio Médico hemos sugerido extender la licencia de casos sospechosos, a los contactos, ¿no es cierto?, a 14 días y cuarentena inmediata a los contactos estrechos sin esperar el resultado de la PCR. Habría quedado más contento si la doctora Síquez hubiera dicho sin hacer una inútil PCR. Exacto. ¿Y por qué inútil? Porque si sale negativa y tiene un 40% de falso negativo, no vale, no sirve. Pero bueno, al menos hoy día el Colegio Médico está diciendo que hay que hacer y extender licencias médicas a pacientes sintomáticos y asintomáticos por 14 días sin esperar la PCR. Fantástico. Eso es una base. ¿Y por qué esto se vincula con lo que usted decía de la fibrosis? Y con los contagios, obviamente. Bueno, y esto, por favor, escúchenlo bien porque es de no creerlo. De hecho, cuando yo lo leí por primera vez, pensé que estaban exagerando. Pero fui a los papers y es así. Hoy día hay por lo menos 2 publicaciones científicas serias que dicen que entre el 50 y el 70%
de los contagiados COVID-19 o SARS-CoV-2 asintomáticos, completamente asintomáticos, ni un síntoma, entre el 50 y 70% de esas personas tienen, cuando se les realiza un escáner pulmonar, marcadores de daño pulmonar actual, al momento del escáner. Y eso me parece que es aterrador, porque lo que nos están diciendo esos estudios, que los pacientes asintomáticos, que no tuvieron fiebre, no tuvieron mialgia, nada, no tuvieron ni siquiera dificultad respiratoria, pero que tienen al virus en su cuerpo, el virus daña sus pulmones de una manera completamente silenciosa. ¿Cuántos de esos pacientes podrían desarrollar fibrosis pulmonar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que entre los pacientes sintomáticos, un porcentaje importante de ellos, sobre todo aquellos que terminan en la UCI, aquellos que se agravan, acuérdense lo que les expliqué hace como un mes atrás o más, que la enfermedad COVID-19 tiene 3 fases. La fase infecciosa, que son los primeros días, cuando aparecen los primeros síntomas, cuando los hay. La fase pulmonar, que aparece más o menos a los 7, 8 días, 10 días del contagio, donde ya aparece sintomatología de daño pulmonar, claro, y en algunos pacientes la fase hiperinflamatoria, que viene ya después de los 14 días, en la cual el paciente comienza a desarrollar una respuesta inmune contra el virus, que termina gatillando una respuesta autoinmune contra tejido pulmonar, contra tejido renal, contra tejido cardíaco, contra tejido cerebral. Entonces tenemos pacientes que puede tener miocarditis, encefalitis, pulmonitis, nefritis autoinmune, ¿ya? Y en esos pacientes, y a lo mejor también en algunos que no alcanzan a llegar a esa fase, pero que quedan en la fase 2, la fase pulmonar, algunos de ellos, pasada la infección, su pulmón, y no sabemos qué pasa con el resto de los otros órganos, ojo, quedan con una fibrosis pulmonar. ¿Y qué es lo que es la fibrosis pulmonar? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué hay una fibrosis pulmonar? Por favor, explíquelo en palabras bien a la chilena. Mire, la fibrosis pulmonar es como lo que le pasa a usted cuando tiene una cicatriz después de que tuvo una herida y no cicatrizó bien. ¿Ya? Si usted ha tenido alguna vez una herida, usted es futbolista, los dos han jugado, ¿no es cierto? O yo jugaba básquetbol, cuando era cabra. Uno se cayó, ¿no es cierto? Se hizo una lesión más o menos grave, y en general esa lesión cura sin dejar cicatrices, pero en algunas personas pueden generarse una cicatriz anómala, por decirlo así. Se produce una reacción inflamatoria donde hubo la herida, que no cicatriza de la mejor manera, sino que por decirlo así, se acumula tejido inflamatorio, hay una reacción que se liberan células que producen una secreción de colágeno y otras sustancias que producen fibrina, por eso que se llama fibrosis, ¿no es cierto? Y esa cicatriz queda dura, queda como un cototo. Imaginen algo parecido ocurriendo en el pulmón y en los alveolos pulmonares, en el árbol respiratorio, de algunos pacientes que tuvieron esta inflamación, pero que cicatrizó mal, por decirlo así. Y ese depósito de tejido de colágeno, de fibrina, ¿no es cierto?, reemplaza al tejido pulmonar sano y hace que ese pulmón, ya pasada la enfermedad aguda, queda con una limitación crónica en su capacidad para cumplir la función del pulmón, que es básicamente oxigenar la sangre. Entonces los pacientes con fibrosis pulmonar son pacientes que, dependiendo del grado de la enfermedad, porque de nuevo una fibrosis puede ser subclínica o clínica o muy avanzada, dependiendo, comienzan a tener dificultad respiratoria, disnea, etcétera, o pueden llegar a un estado avanzado que ya simplemente no pueden respirar y la única alternativa
es o ventilación mecánica o trasplante pulmonar, etc. ¿Ya? Entonces, Sí. ¿cuál es el desafío que nos pone este virus? ¿Ya? Que este es un virus que puede dejar secuelas claramente en los pacientes sintomáticos, pero ahora abre la posibilidad que también en los asintomáticos. Entonces, por eso es que es tan importante que nos olvidemos de esta mentira. Hoy día ya, al menos hasta los propios epidemiólogos suecos que alguna vez nos mintieron con esta farsa de la famosa inmunidad de rebaño, hoy día ya nadie la defiende, ni siquiera los mismos autores de la hipótesis, ¿no es cierto?, que hoy día se han retractado de esa hipótesis, que para lo único que sirvió en Suecia y en Chile, de alguna manera, es a tener más muertos, ¿ya? Hoy día no podemos contagiarnos de esta enfermedad. No podemos arriesgarnos a contagiarnos. Incluso, me acuerdo que yo cuando recién empecé a hablar de esto en marzo, les decía, ¿se acuerdan que habían pacientes que eran las personas, yo les decía, los bendecidos asintomáticos, ¿no? ¿Ah? Bendecidos porque se pensaba en ese momento que podían agarrarse el bicho, tenerlo en su cuerpo y no desarrollar ninguna secuela. Bueno, parece que no son nada tan bendecidos, ¿ya? Y que esos pacientes pueden, o sea, de hecho tienen el 70-50% daño pulmonar actual por el virus y no sabemos si tendrán daño residual. O sea, lo que ha planteado Eric Topol, un investigador del Scripps Research en California, que ha planteado que hay que investigar el resto de los órganos. ¿Cuántos de esos pacientes doctor, con neumonitis subclínica tienen encefalitis, nefritis, miocarditis subclínica? O sea, no se olviden del caso doctor, de George, cuando entre comillas termine, doctor, ¿Sí? entre comillas cuando no es que termine, pero se morigere esto del coronavirus, sintomático o asintomático, sería bueno que se fuera a hacer un chequeo para ver si tiene alguna cosa que no tenía síntomas, entre comillas. A ver cómo está su organismo, si que tiene problemas pulmonares sin saberlo. Mire, yo le diría lo siguiente. Yo nunca yo aprendí desde muy chico en la medicina. Cuando era interno de medicina, para mí uno de los grandes maestros para mí, digamos, de la medicina era un médico internista, el doctor Canals, en el Hospital Centro del Río. Una de las cosas que él nos enseñó es que cuando uno pide un examen o hace un examen, una evaluación, en este caso PCR o lo que usted está sugiriendo, que no sé, todos después nos vayamos a hacer espirometría o resonancias magnéticas de pulmón, qué sé yo. Cuando uno pide un examen, tiene que tener claro qué va a hacer, si sale positivo o si sale negativo. Y si sale negativo o positivo y no tiene claro qué va a hacer, mejor no le pida. Por lo tanto, yo no sé si valga la pena invitar a la gente a que, pasado todo esto, se vaya a hacer exámenes que no van a cambiar la conducta. ¿Me explico? Porque si yo mañana, no sé, en 3, 4 años más, no sé, me voy a hacer un examen para saber si fui asintomático y a lo mejor quedé con daño pulmonar sin saberlo, y me va a salir, sí, tiene un grado de daño pulmonar, pero ¿voy a hacer algo con eso? ¿Me explico? Yo creo que lo importante ahora es cuidarnos y posterior, cuando pase la primera, la segunda, la tercera y quizás la cuarta y quinta oleada de esto, porque esto viene para rato, todo indica que va en esa línea, si alguno queda con dificultades clínicas, empieza a tener síntomas que nunca se tuvo, que al subir no sé, escalera empieza a tener dificultad para respirar, o qué sé yo, o teniendo deporte o en una actividad sexual, qué sé, lo que sea, comienza a tener dificultad respiratoria, bueno, tendrá que pedir ayuda y consultar, y esa persona habrá que hacerle exámenes, y si esos exámenes indican que hay un daño pulmonar, todas las medidas que hoy día sabemos se pueden tomar para evitar que esa persona llegue a una insuficiencia pulmonar avanzada en algún minuto. No sé si respondo. La pregunta, sí, perfecto. Lo que quiero, respecto al punto anterior, ¿en qué caso, cuando alguien tiene fibrosis pulmonar o un problema de neumonía, le dices, ¿sabes que ya no es necesario ni siquiera el ventilador? No hay caso. ¿En qué casos, para que la gente que nos escuche
no ni siquiera es necesario el ventilador ante el avanzado de la fibrosis. Mire, esa respuesta ahí sí que yo no sé, no tengo idea, eso habría que preguntárselo a un experto broncopulmonar, ¿ya? Lo que sí yo le puedo decir en términos generales como médico es que cuando un médico, y ahora se lo digo incluso como ex profesor de bioética, ¿ya? Cuando un médico decide que una medida terapéutica es desproporcionada porque no le va a significar ningún beneficio al paciente, hay que tener mucho cuidado con esta definición. Porque, por ejemplo, uno podría pensar que poner a un paciente en ventilación mecánica no le va a cambiar la fibrosis, pero a lo mejor le va a aliviar, no sé. O ponerlo en una ventilación mecánica, en una ventilación no invasiva. En fin, yo creo que el juzgar la utilidad, la eficacia, para qué sirve una medida terapéutica, hay que juzgar muchas cosas, ¿ya? Si usted me pregunta a mí, como paciente ahora, como potencial paciente, si yo el día de mañana tuviera una fibrosis pulmonar avanzada, sin vuelta, sin tratamiento posible, a mi edad además no se me ocurriría pedir un trasplante pulmonar porque tengo más de 50 y tantos años y prefiero que ese pulmón vaya para gente joven, ¿se fija? No para mí que ya estoy viejo, ¿ya? Probablemente yo diría que por favor no me conecten a un ventilador mecánico, ¿para qué? ¿Ya? Pero, en fin, cada caso tiene sus consideraciones diferentes. Lo que es claro es que incluso el más terminal, por decirlo así, de los fibróticos pulmonares, se merece al menos oxigenoterapia no invasiva, al menos cuidados de enfermería, kinesiología, etcétera, para tener una muerte sin dolor, sin angustia, y eso sí, siempre va a estar disponible, o debiera estar disponible. Ya hemos visto como a propósito del avance de esta enfermedad, desgraciadamente, muchas veces vemos como mis colegas están mandando para la casa a la gente a morir, o en riesgo de morir, sin ninguna, al menos de cuidados paliativos. ¿Ya? Y eso me parece terrible, me parece grave, y siempre uno tiene la esperanza de que este espacio que tengo acá en la radio sirva, bueno, por lo menos para que la doctora Isca que ahora está hablando de las licencias médicas. ¿Se acuerdan que hace una semana atrás yo decía que el colegio médico estaba en silencio absoluto, sometido a esto, ¿ya? Y diciendo que poco menos que esto no es responsabilidad nuestra, que nos impongan tener una PCR positiva, y resulta que vuelvo a insistir en ese punto, y esto tiene una consecuencia práctica importante para la gente que nos está escuchando. Si usted señora, usted señor, usted joven, es un contagiado COVID-19, con o sin PCR, da lo mismo hoy día eso, pero tiene síntomas clínicos sugerentes de un COVID-19, usted tiene derecho a por lo menos 14 días de licencia. Y quiero agregar, porque lo estoy viendo cada vez más, hay un montón de pacientes que terminaron los 14 días del reposo, pasó la fase más aguda, pero siguen con mialgia, siguen muy decaídos, y esas personas hoy día están quedándose sin licencia. Así es. Se está Doctor, actuando. por el tiempo, quiero hacerle una pregunta, doctor, por el ¿Sí? tiempo. Ha sido muy claro con la PCR y quedó claro que prácticamente este examen prácticamente no sirve. Usted lo fue muy claro. ¿Qué pasa con el plasma? Porque también es otra cosa que se está discutiendo en estos días. Mire, yo creo que tenemos que hablar mucho del tratamiento, ¿ya? Habíamos quedado pendientes de hablar de la ivermectina, de volver a la carga con la hidroxicloroquina, citromicina, sulfato de zinc, plasma. Mire, yo me quedo como una definición general con algo que dijeron los expertos de Harvard. Estos mismos que establecieron que la enfermedad tenía 3 fases. Y ellos dicen, y está en mi Facebook, Rodrigo Daniel Paz Enrique, en la diapositiva para que la busquen y la vean, que dado que esta enfermedad tiene 3 fases, la fase infecciosa temprana, la pulmonar intermedia, y en algunos casos, desgraciadamente, la fase hiperinflamatoria tardía, que es la que mata, diferentes tratamientos sirven para diferentes etapas de la enfermedad. Hay estrategias como el plasma, que pareciera, hay estudios que muestran que sí, otros que no, pero
yo no he visto ninguno que muestre que sea dañino, ¿ya? Que es una alternativa posible para pacientes en la fase hiperinflamatoria o en la fase pulmonar avanzada. Hay otros estudios que sugieren que la ivermectina o la hidroxicloroquina, citromicina, sulfato de zinc podría ser útil en la etapa infecciosa temprana para prevenir que aquellas personas con riesgo se compliquen. O incluso apareció hace unos días atrás un estudio con ivermectina en pacientes en fase pulmonar que parece que podría funcionar. Y tenemos al doctor Sebastián Ugarte, mi colega de la clínica Indisa, que entre paréntesis ya lo estaban atacando algunos colegas, diciendo que el estudio que estaban haciendo en la Indisa con ivermectina, poniendo en duda si contaba con la aprobación de un comité de ética, si obedecía un protocolo bien estandarizado. Bueno, yo ya voy a publicar la respuesta de la clínica Indisa a esta digamos así, duda, que yo a esta altura las encuentro bien mala leche, porque vienen de médicos, ya, que a veces están más preocupados de la rigurosidad metodológica, ya, que de salvar vidas. Porque voy a insistir en este punto. Hoy día me parece que ningún paciente de alto riesgo, ¿ya? Y cuando digo eso, digo adultos mayores de 40, 50 años, con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, fibrosis pulmonar, en fin, ya, exfumadores, etcétera. Ningún paciente con factores de riesgo para morir por se contagia esta enfermedad debiera pasar la enfermedad sin que se le dé al menos la posibilidad de probar con algún tratamiento experimental que pudiera servir para prevenir la muerte. Si después resulta que se demuestra que la ivermectina no servía, o la hidroxicloroquina, citromicina, sulfato de zinc tampoco, bueno, como los riesgos que tienen... Pero por lo menos se intentó, hay que intentarlo, doctor. Exacto, okay, doctor. Son riesgos realmente mínimos, ¿ya? Mínimos. Entonces ahí de nuevo le vuelvo a hablar como es profesor de bioética, ¿ya? El médico actúa en función de una realidad factual contingente, con lo que tiene en ese momento, y evalúa riesgos y beneficios con el paciente. Y yo le puedo asegurar que el 90% de los pacientes en riesgo, diabetes, bla, bla, si el día de mañana les dicen, mire, prefiere ir así nomás o que hagamos la prueba si la ivermectina o la hidroxicloroquina, citromicina puede evitar que se muera, sin que haya grandes riesgos de que tenga ningún efecto adverso grave, yo le puedo asegurar que la mayoría de esos pacientes van a decir, adelante doctor, hagámoslo bien. Si vamos a usar hidroxicloroquina con acitromicina, con electrocardiograma, el control, bla, 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 etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo mi colega Sebastián Ugarte en la clínica Indisa con ivermectina? Ok, doctor, muchas gracias, estuvo muy... No es que la semana pasada no haya estado bueno, pero hoy día estuvo muy ilustrativo respecto de los temas que conversamos hoy, así que nos encontramos el próximo miércoles, doctor, y que tenga buena jornada. Igual ustedes, muchas gracias por este espacio. Gracias, un abrazo, doctor, que lo pase bien y cuídese, ¿eh? Así estamos, cuidándonos. Chao.